Bienvenidos, queridos estudiantes, a otra sesión más del curso de Administración 2. El código del curso es FG065 y esto es sobre la semana número 13. Los temas a abordar son los siguientes. Número 1, conflicto. Este tiene sus subdivisiones en conflicto individual, conflicto interpersonal o grupal, conflicto intergrupal, conflicto organizacional, conflictos funcionales y disfuncionales y resolución de conflictos. El tema número 2 es sobre crisis, crisis individual, crisis grupal y organizacional y la superación de la crisis. Y tercer tema, estrés, causa del estrés laboral, clasificación del estrés y las consecuencias del estrés. Muy bien, daremos a conocer lo que es el objetivo de la clase. Y este no es más que el estudiante identificará las situaciones de conflicto, crisis y estrés vividos de forma individual, social o grupal dentro de una organización. Muy bien, damos inicio entonces a lo que es el contenido de la semana número 3. Nuestro primer tema es conflicto. Nosotros sabemos muy bien que conflicto es una manifestación de intereses opuestos en forma de disputa. En algunos casos tiene muchos sinónimos como pelea, discrepancia, desaveniencia, separación de algunas personas con otras, ¿verdad? Y una valoración totalmente negativa a priori, ¿verdad? Y aquí vale la pena detenerse de que el conflicto es puramente una construcción social diferente a la violencia. Vamos a iniciar con los tipos de conflicto, pero nosotros encontraremos varias clasificaciones o tipologías y en este caso yo hablaré de dos clasificaciones, una por la cantidad de personas que participan y otra por sus características. Iniciamos entonces conflicto individual, es aquel que puede ser interior y es de acuerdo a lo que nosotros sentimos por medio de resentimientos, ansiedad, miedo o poca claridad acerca de lo que se quiere. Recordemos de que este conflicto individual también puede ser llamado intrapersonal, porque aquí es donde surgen como consecuencia algunas insatisfacciones o contradicciones dentro de nosotros mismos. El siguiente conflicto se refiere a interpersonal o grupal y esto no es más porque surgen entre las personas que tienen diferentes intereses, creencias, valores, normas y por la falta de empatía entre el grupo o la falta de comunicación que se pueda dar dentro del mismo grupo. Conflicto intergrupal. Es puramente un enfrentamiento que se produce entre diferentes grupos. Quiere decir de que es un conjunto de individuos a los que se unen objetivos y características más o menos comunes y homogéneas que en dado momento se pueda producir un conflicto debido a que los objetivos que se persiguen o la forma en que esto los lleva son de pura práctica antagonista. Hablemos entonces de el conflicto organizacional y estos surgen de varios problemas vinculados con el trabajo y las relaciones entre los grupos e individuos, así como también hablamos de los conflictos funcionales y disfuncionales. Cuando hablamos del conflicto funcional, nos referimos a que este nos permite aumentar la efectividad, el clima de trabajo, la calidad de servicio y la identidad del trabajo. Así como también el conflicto disfuncional lo que hace es dañarnos todos estos procesos y haciendo de que no se dé la efectividad, el clima y la calidad de servicio y la propia identidad de los trabajadores como equipo, ¿verdad?
¿Cómo podemos tener una resolución de conflictos? Necesitamos tener algunas pautas que nos permitan resolver estos conflictos. Como primer pauta necesitamos identificar el problema. En este caso, nosotros vamos a atacar el problema y no a la persona. Segunda pauta sería escuchar sin interrumpir. Esto es preocuparse por los sentimientos de los demás en el momento de que se está dando un conflicto. Y una tercera pauta que sería ser responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. Iniciamos con el tema de crisis. La crisis es un estado en el que una persona enfrenta un obstáculo debido a sus objetivos o las expectativas que ésta posee en su vida, ¿verdad? Existen crisis individuales. Nosotros sabemos muy bien de que podemos atravesar una crisis. En este caso puede ser personal y esta acarrea ciertos conflictos que nos obligan a tomar decisiones que en dado momento nosotros no la hubiésemos tomado sin que lo hubiéramos valorado, ¿verdad? Y por eso se dice que es un acontecimiento que conduce a cambios importantes en nuestra vida. Muy bien. También existe una crisis organizacional. Cuando nosotros pensamos que es una crisis, normalmente presumimos de que se trata de algo inesperado o negativo y que se supone un peligro para el desarrollo de cualquier asunto o en dado momento proceso, ¿verdad? Sabemos también de que las organizaciones también sufren de crisis y estos sucesos generalmente alteran la cotidianidad de la empresa en el momento en que ocurre alguna situación o que se aprecia una sensación de pérdida de control. Muy bien. Hablemos de cómo superar una crisis. Vamos a ver algunos pasos para poder superar la crisis, pero estos no son todos, ¿verdad? Pueden existir varios dependiendo de la crisis a la cual estamos enfrentando. Por ejemplo, aceptar la situación que estamos viviendo y dejar de luchar contra ella. Vivir al 100% el presente, no estar viendo el pasado. Así como también tomar la responsabilidad que nos toca al momento de estar enfrentando la crisis y observar el aprendizaje que esto nos brinda. Ahora hablemos de lo que es el estrés. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional y este puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo que haga sentirnos es frustrados, ¿verdad? O furiosos o nerviosos. El estrés nosotros sabemos muy bien que es una reacción de nuestro cuerpo a un desafío o a alguna demanda. Algunas causas que nosotros podemos ver dentro del estrés, esto depende también del estrés que estemos viviendo. En este caso, estamos abordando las causas del estrés laboral. Dentro de las causas se pueden mencionar algunas. Por ejemplo, las expectativas económicas que tenemos de nuestro trabajo, ¿verdad? Como el salario insuficiente, la presión que posee por parte del empresario, o sea, de nuestro jefe, haciendo mobbing o acoso laboral. Dado momento se puede dar las actividades que nos competen a nosotros que conllevan grandes responsabilidades, así como también algunas funciones contradictorias propias del empleado. Hablemos de la clasificación del estrés y esta se clasifica en dos, en un estrés positivo y el estrés positivo, también llamado eustrés,
es aquel estrés que nos estimula a enfrentarnos a los problemas. ¿Qué hace entonces? Nos permite que seamos creativos, que tomemos iniciativa y respondamos eficientemente a aquellas situaciones que lo requieran. Hablemos entonces de estrés negativo, llamado también distrés. Este se considera como estrés malo, ya que se relaciona con situaciones que la persona no es capaz de controlar o que ante las cuales nosotros nos podemos sentir asustados. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias del estrés? Las consecuencias del estrés son muchas y variadas, por lo que en algún momento podemos analizar las diferentes áreas de nuestra vida para que se puedan detectar y, y así resolverlas todas adecuadamente. Podemos mencionar algunas consecuencias del estrés, pero realmente existen varias que podemos mencionar, como la ansiedad, el cansancio. En el cansancio entraría todo lo que es el agotamiento o pérdida de energía. Recuerden de que cuando tenemos estrés, también una de las consecuencias que nos provoca es el dolor en la espalda, alguna depresión, dolores de cabeza, la presión sanguínea alta, insomnio y también algunas sensaciones de falta de aire. Ahora, a continuación tenemos unas preguntas para su estudio. Entonces, ustedes deben aquí verificar cuál es la correcta y darle respuesta más adelante. Primera pregunta se refiere a una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar o eliminar al rival. Tenemos 4 posibles respuestas y de las 4 usted debe de encontrar la correcta. Pregunta número 3. Esta es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares. Asimismo, tenemos 4 posibles respuestas de las cuales usted debe de encontrar la correcta. Y pregunta número 3 y la última. Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal y suele provocar diversos trastornos, tanto físicos como mentales. Encontramos también 4 posibles respuestas, de las cuales usted debe de encontrar la correcta. Muy bien, eso ha sido todo sobre los temas a discutir sobre la semana número 13. Nos vemos hasta la próxima clase, que sería la semana número 14. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.